Una de las cosas que recuerdo que tenía muy presente cuando recién estaba comenzando a ejercer mi carrera de nutricionista era el concepto de lo que sea que hagas no te tiene que generar ni malestar, ni incomodidad, ni ningún tipo de dolor. Eh, Obviamente todo en torno a la alimentación y a los cambios de hábitos. Y a medida que fui trabajando, conociendo, estudiando un poco más, y bueno, experimentando, me di cuenta que no es tan así, que hay momentos y hay situaciones en donde pueden aparecer estas cuestiones que antes yo decía, no, no puede ser que pasen. Y hoy te voy a contar un poquito de eso por si estás atravesando algo que te esté generando malestar, incomodidad o ciertos síntomas. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, mi nombre es Rocío Álvarez, soy licenciada en nutrición y bueno, en este canal comparto reflexiones y información que va surgiendo a partir del recorrido en el consultorio. Y si vos quisieras que sea tu Nutri, te voy a dejar toda la info ahí en la cajita de descripción como para que te comuniques conmigo y lo veamos. Ahora bien, arrancando el video, con esta parte de los síntomas, ¿no? Y hago la contraposición de las dos posturas, la que tenía apenas me había recibido y la actual, y sé que no van a ser las únicas que van a ir cambiando, es la idea de la existencia y de la vida, no permanecer igual. Em, pero claro, por ahí, como yo siempre trabajé desde un enfoque no pesocentrista y no dietante, no promovía, y eso, bueno, una de las cosas de las que estoy contenta desde el comienzo, no haber promovido prácticas que generen dolor o algún tipo de malestar, no solamente físico, sino también psíquico, porque muchas pautas en torno a la alimentación terminan generando resistencias, en especial aquellas que tienden a demonizar alimentos tienden a dejar huellas en nuestra psiquis. Y dependiendo de la edad que tengas, de la generación que te haya tocado experimentar, o en la generación en la que creciste, em, y obviamente el contexto cultural no es lo mismo alguien, bueno, de Argentina, como es mi caso, alguien, no sé, de Paraguay, Bolivia u otro país. Como que en cada región hay distintas normas, distintas reglas que están como impuestas al servicio de algo. Acá como que siempre hubo, más que nada en los noventas, como un auge de el cuerpo muy flaco. Y todas las dietas, los tratamientos eh, con fines de salud, en teoría, estaban abocados a eso, a bajar mucho el peso. El tema es que no se contemplaba la, la crisis que empezaba a encarnar el mismo cuerpo a partir del estrés biológico que se generaba por la falta de nutrientes. El cuerpo entra cuando está en un estado no sé si necesita X cantidad de calorías y vos le das muy poquito, un tercio o un cuarto, empieza en un estado de estrés, porque no sabe qué está pasando el cuerpo, piensa que por algún motivo no te estás pudiendo alimentar, ¿sí? No sabe que lo estás haciendo adrede y con un objetivo en particular. Entonces, metabólicamente empiezan a pasar un montón de cosas, las hormonas se empiezan a descontrolar y después eso repercute en tener tendencias a una insulinoresistencia o también, como te decía en un comienzo, a, a como huellitas en nuestra psiquis y se empiezan a rechazar como de forma automática ciertos grupos de alimentos. Las clásicas, al menos las que más se ven en el consultorio, son las harinas, que se le dicen, ¿no? Que en realidad a la harina de trigo se le dice acá en Argentina. No es todas las harinas, porque hay muchas, pero acá se consume mucha harina de trigo. Y todos los derivados, que suelen ser cosas muy ricas, pero bueno, tienen esa combinación de entre ser salados o muy dulces y grasas y muchas harinas justamente refinadas, como que es una bomba ahí a nivel digestivo.
Entonces hay como una tendencia a encasillar ese grupo de alimentos en la categoría de malo. Y eso tiene muchas consecuencias a futuro, y ni hablar si en la misma crianza vos creciste viendo a tu madre o a tus hermanas o a tu abuela con con esa restricción, porque lo vas a incorporar como tuyo también. Porque bueno, en la infancia es como absorbemos, aprendemos no por lo que nos dicen, por lo que nos enseñan, nos muestran, ¿no? Con sus acciones. Y si vemos algo, lo vamos a replicar. Aunque te digan que no hagas lo mismo que ellos, lo vas a replicar porque sos una esponja cuando sos chico. Entonces son cosas que terminan dañando el vínculo con la comida y también la salud a nivel integral, no solo física, sino también mental y emocional. Entonces yo me acuerdo que tenía muy presente esto. Y se me olvidaba, o mejor dicho, no sabía que más allá de toda esta parte que hay que recontra contemplarlo, no hay que dejarlo de lado nunca a nivel de tratar con una persona. En cuanto empecé a indagar un poco más en el mundo de la nutrición ayurveda, la terapia con plantas medicinales, la fitomedicina, que sería por ese lado, la terapia floral, como las flores de Bach, por ejemplo, empecé a darme cuenta, experimentándolo yo y también acompañando a personas, que empezaban a aparecer síntomas, ¿sí? También con la alimentación basada en plantas, que es súper beneficiosa a nivel metabólico en muchos aspectos, ¿sí? Que no es lo mismo que una alimentación vegetariana, aclaro, es otra cosa. Si querés que hable de eso, déjame en comentarios y lo tengo en cuenta para otro video. Pero no es lo mismo. Y me acuerdo que en todos esos procesos empezaban a aparecer síntomas, como dolor de cabeza, algún que otro malestar digestivo, como distensión abdominal, cambiaba la frecuencia evacuatoria, empezaron a pasar cosas, ¿sí? Y yo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Si se supone que se están aplicando pautas que son beneficiosas y saludables, ¿cómo puede ser que te genere este malestar, que me genere este malestar? Bueno, resulta que el organismo empieza a pasar por un proceso de purga, por así decirlo. Y dependiendo del punto inicial en el que estaba el cuerpo, va a ser más marcado o no tanto, ¿sí? Para que tengas una idea, y esto hablé un poco también en un video sobre el proceso de desparasitación con plantas medicinales, pero sin apuntar a ese tratamiento en particular. Cuando vos haces un cambio de la alimentación, imagínate que tenemos metros y metros y metros de sistema digestivo, en donde la mayor parte es intestino, ¿sí? En todo ese intestino hay restos, hay pedacitos y moléculas, partículas de los restos de comida, ¿sí? No vamos a hablar de materia fecal necesariamente, puede haber, pero en los procesos previos de digestión hay muchos restos, ¿sí? De fibra, de pencas, de semillitas, de todo. Y se generan, dependiendo de la alimentación que vos hayas tenido previamente, si tuviste una alimentación más basada en alimentos inflamatorios, se dice, como carnes rojas, alimentos ultraprocesados, exceso de azúcares, grasas saturadas, ¿sí? Bueno, harinas y azúcares refinados también. Si tuviste una alimentación que fue mucho para ese lado, o de frituras también, es como que el organismo también, el mismo tubo digestivo, el intestino, empieza a secretar moco también. Es esperable que secrete moco, porque es como una particularidad fisiológica que tiene el intestino como para ir lubricando y bueno, imagínate que eso tiene que estar constantemente llevando cosas, entonces tiene que tener una lubricación para que no se dañe. Es esperable. Pero dependiendo de lo que vayas alimentándote, de qué te vayas alimentando, por cuánto tiempo, es como que empiezan a haber secreciones que no están tan buenas. También pueden haber parásitos, pueden haber quistes, que son como los huevitos de los parásitos. Puede haber desequilibrios de la microbiota, que es la población de las bacterias, ¿viste? Y todo eso
está ya establecido. Es, es lo normal para tu intestino en ese momento, no importa si sea saludable o no, está habituado a eso. Eh, lo mismo que pasa con los seres humanos, o sea, no importa si estás habituado a algo bueno o malo, es lo habitual para vos y da cierta comodidad y seguridad. Para el intestino pasa lo mismo. Entonces, cuando empezás a hacer cambios en la alimentación, incorporar más fibras, más agua, más frutas, más verduras, más alimentos funcionales, legumbres, semillas, toda la variedad, que son un golazo, son saludables y a nivel fisiológico y metabólico te van a venir, pero de 10. En ese proceso de adaptación es como que empieza a haber un recambio, ¿no? Están eh, lo que era lo que te alimentabas antes y cómo estaba el intestino adaptado a esa alimentación y tiene que hacer el proceso de transición hacia el otro, ¿sí? Que es el nuevo modo de alimentación. Eso implica que se limpie el intestino, por eso muchas veces empiezan a ver, en especial cuando se suman alimentos con fibra, que es esperable, muy esperable, que aumente la cantidad de posiciones. Si vas antes una vez al baño el día o cada día por medio, hay veces en donde podés ir hasta tres, ¿sí? Em, o bueno, por ahí un poco más. Pero es como el proceso de adaptación. Y ese mismo proceso de adaptación a veces te genera ciertos síntomas que pueden estar vinculados como por ejemplo distensión abdominal, malestar en el estómago, cólicos. Yo siempre aclaro cuando hacemos un tratamiento, me voy acomodando mientras, cuando hacemos un tratamiento nutricional, siempre aclaro que es esperable que empiecen a aparecer cólicos y todos estos malestares que te digo, porque es algo que está transicionando el organismo. Ahí metemos plantitas que ayuden, que acompañen y que reduzcan esos síntomas para que el tiempo que dure, porque no es para siempre, es temporal, ¿sí? Hasta que se instale esa nueva microbiota, ese nuevo microbioma eh, de, de esta nueva alimentación que estás incorporando. Y para que tu intestino se vaya como regenerando también y acoplando a lo que necesita eh, para digerir y para movilizar también, porque el intestino siempre está como apretándose para movilizar cosas. Y no es lo mismo movilizar algo que tenga mucha fibra, que va a ser más blandito y va a requerir menos trabajo del intestino que una alimentación inflamatoria, como te dije antes. Entonces es como que estas cosas son esperables, ¿sí? Así que si estás atravesando un periodo en donde te están empezando a pasar estas cosas y estás haciendo cambios de hábito saludables, no te lo tomes necesariamente como que tenés que volver al anterior, porque de esa forma también es como que te quedas en el intermedio y en vez de bancarlo un cacho y pasar al siguiente nivel, como que volvés al anterior. Lo que te puedo recomendar si es tu caso es que indagues un poco en estas modificaciones que estuviste haciendo, como para ver si son muy bruscas, más que nada en calidad y cantidad de fibra, porque si estuviste mandando mucho de golpe, por ahí te convenga hacer como una transición más lenta, no tanto de golpe, sino bueno, menos o día por medio, como para que tu organismo se vaya acomodando. O bueno, si quisieras que trabajemos eso con plantitas medicinales o terapia floral, se puede también. Em, Son como herramientas de apoyo en esas situaciones. A mí me gusta ver mucho a las plantas medicinales como, las plantas en general, como aliadas, ¿sí? Y dependiendo de lo que estemos necesitando, hay plantas para todo. Y a nivel digestivo hay muchas que nos pueden ayudar. Y también pensando en esto de los síntomas, ¿no? Otro síntoma muy habitual también es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza en especial cuando, porque muchas veces se lo vincula como, uy, tuve una adicción al azúcar, una adicción a esto, a aquello, y por eso me genera dolor de cabeza. La cafeína, por ejemplo, sí te puede generar, entonces sería como esperable. En esos casos también está bueno por ahí apoyarse más en plantas que te ayuden a trabajar eso, el dolor de cabeza, la cefalea,
Y también ir trabajando de forma paralela en qué necesita el organismo. Porque si vos te pones a pensar, por ejemplo, si consumís mucha cafeína, mucho café, mucho mate, porque necesitas estar despierto, despierta, ahí no es el tema que tomes mate o café. Ahí el tema es que vos no te podés mantener enfocado o enfocada por tu cuenta. Y si bien siempre vamos a necesitar otras cosas, y está bueno tener ahí como un extra, hay una patadita en el culo de la cafeína como para arrancar, en especial en la mañana, al comienzo del día, no puede ser algo de lo que se dependa, ¿sí? Porque eso ya está hablando de un desequilibrio en el organismo y a nivel metabólico. Entonces el origen ahí está en evaluar la alimentación a nivel general, análisis de laboratorio, etcétera, para verlo bien, porque puede haber una deficiencia, una vitamina random que vos ni sabías que podía tener una deficiencia el cuerpo de eso, y era eso lo que te lo generaba. Por ejemplo, la vitamina D, que es re esperable eso. O la B12, que eso también se re ve en consulta. Em, entonces, si vamos un poco volviendo al tema del dolor o de los malestares, hoy por hoy te puedo decir que no hay que sufrir, no hay que padecerla, no el no pain, no gain, no cagarse de hambre, no ni a palos, pero sí puede pasar que dependiendo de cómo estaba tu alimentación antes, experimentes ciertos síntomas o ciertos hay un término que se llama crisis curativa, que es como un periodo en el que tenés ciertos síntomas marcados, pero se deben a una purificación del organismo, porque está liberándose de ciertas cosas, sustancias, toxinas, y está laburando un poco más que nada la parte de los riñones, del hígado, que son los que se encarga de la parte de metabolizar, ¿no? Entonces es como que empieza a haber una depuración ahí, el organismo medio que se está como acomodando todavía. Entonces en esos periodos es esperable que pasen estas cosas. De todas formas, yo te recomendaría que no caigas en, no sé, tomar mucha aspirina o, no sé, algún medicamento extra, porque si no es como que le estás mandando más cosas. Se está limpiando, pero le seguís mandando cosas. Sino más bien planificarlo. No hacerlo tan de golpe, de una forma tan brusca, sino más bien de forma paulatina, estableciendo objetivos más pequeños, pero consistentes, como para no alterar mucho el intestino más que nada, el organismo, y darle tiempo como a esa adaptación, ¿sí? Eh, pero eso es más que nada. Y si te interesa un poco más sobre el tema de las plantas, eh, hay un video que subí en el que hablo de desparasitación de un proceso que estoy haciendo yo con toma de plantas. Es por ahí, por otro lado, muy particular, muy específico, pero por ahí te puede dar un poco más de información de las cosas que son esperables sentir, ¿sí? Así que bueno, me gustaría leerte si en algún momento empezaste algún cambio de alimentación o empezaste a hacer alguna actividad física o alguna dieta, algo que vos sabías que te hacía bien, que era bueno, que no estabas como bardeando ni haciendo nada que te pudiera hacer daño, pero sentías algún malestar. Si te pasó, me gustaría leerte. Así que déjame en comentarios y te voy a estar respondiendo. Nos vemos el próximo video. Chau, chau.